Verano de 1964. En las calles de Nueva York se desatan violentos disturbios. Los choques entre policías blancos y civiles negros se convierten en un baño de sangre. 10 años de lucha por los derechos civiles aún no le han puesto fin a las injusticias y racismo que aún deben soportar los afroamericanos. Los furiosos disturbios son resultado de la muerte de un adolescente negro a manos de la policía. En Harlem, la indignación y revuelta estaba encarnada por un hombre. ¡Libertad a Malcolm X! ¡Libertad a Malcolm X! ¡Libertad a Malcolm X! En las fotografías, Malcolm X casi nunca aparece sonriendo. Siempre mantiene el gesto adusto de un hombre enfadado. En las ciudades del norte, Malcolm X era el vocero de la Nación de Islam, el movimiento de musulmanes negros que rechaza violentamente a los Estados Unidos blancos y sus valores cristianos. A comienzo de la década de 1960, los medios estaban orquestando un combate que al mismo tiempo aterrorizaba y apaciguaba al país. Malcolm X versus el reverendo Martin Luther King, líder del movimiento de los derechos civiles que combatía la segregación en los estados del sur. Martin Luther King, el héroe de la resistencia pacífica, era el objetivo preferido de las críticas de Malcolm X. El blanco le paga al reverendo King, subsidia al reverendo King, para que el reverendo King siga enseñándoles a los negros a no defenderse. Martin Luther King nunca respondió directamente a los ataques de Malcolm X ni accedió a debatir con él. La única vez que se vieron en Washington solamente se estrecharon la mano y apenas si cruzaron algunas palabras. Pero hay una foto que ha sido inmortalizada, una imagen que hermana los dos sueños opuestos de la causa afroamericana. Martin Luther King versus Malcolm X, dos sueños afroamericanos. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que se juntan en las esquinas o venden drogas o lo que sea, pero no saben que hubo una época en la que no podíamos salir a la calle sin tener problemas, sin que la policía nos arrestara o tratara de matarnos, ¿me entiendes? Yo intento que lo sepan, intento que entiendan que la libertad no es gratis. Cada día alguien muere por la libertad no es gratis. Y estos dos hombres murieron para que podamos gozar de derechos básicos, caminar por la calle, sin que me acosen y poder hacer lo que hacen todos los demás. Eran los guardianes de su época. Arriesgaron sus vidas. Si le decías a Martin, si hablas con tu pueblo te matarán, Martin estaba determinado a morir por lo que quería decir. A Malcolm le decían lo mismo. Si hablas con tu pueblo te matarán. Pero ellos tenían la valentía de enfrentarse a la muerte y decir, voy a hablar de cualquier manera. Sí, y si miras señor. tu verdadera naturaleza, lucirás como Malcolm, actuarás como Malcolm, o lucirás como Martin o actuarás como Martin y estarás dispuesto a morir por tus creencias, Alabado porque no sea hay mejor Dios. causa que ser el mejor ser humano que Dios haya puesto en el planeta. Y ese es tu Malcolm, ese es tu Amén. Martin. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Ain't gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking, walking up to freedom's land. The civil rights movement was a singing movement. Vivíamos en el sur profundo y los afroamericanos eran un pueblo religioso. En su mayoría iban a iglesias cristianas. Y Martin Luther King, además, era predicador, un predicador bautista. Y su mensaje era, saquemos la iglesia de estas 4 paredes. Las palabras textuales de Martin, saquemos la iglesia de estas 4 paredes. Y que las enseñanzas de
de esa iglesia y que la teoría y la tesis de las iglesias y la esencia de los sermones deben llegar a donde están los problemas. Martin Luther King tuvo su bautismo político en Alabama, uno de los estados más racistas del sur, donde muchos blancos se comportaban como si la esclavitud no hubiera sido abolida un siglo antes. En Montgomery, King organizó una campaña para boicotear los autobuses. Fue el inicio del combate contra las leyes segregacionistas que mantenían separados a blancos y negros en zonas públicas y que le negaban al negro el derecho a votar. Además del derecho a ser libres, tenemos el deber de ser libres. Y cuando te sientas en el autobús, ya sea delante o al lado de una persona blanca, te sientas porque tu deber es sentarte ahí, no solo porque es tu derecho. Tu deber es sentarte porque mientras sigas sentándote atrás de él, tendrás un falso sentido de inferioridad. Y mientras dejes que el blanco se siente al frente y te deje atrás, él tendrá un falso sentido de superioridad. King trabajaba para desmantelar esos carteles que prohibían a los negros sentarse donde quisieran en el autobús o que les prohibían viajar en tren, viajar en transporte público, votar y todas esas cosas. Todas las que a los negros les prohibían hacer en el sur. Pero en el norte, los negros siempre pudieron votar. Pero, como decía Malcolm, podrás votar, pero terminarás votando a nadie, porque ya han decidido que no tendrás poder alguno. Me mudé a Harlem en el verano de 1962. Y me mudé un viernes en la noche. El sábado nos despertamos y en vez de desempacar, decidimos que caminaríamos por la calle principal de Harlem, la avenida Lenox, hoy el Boulevard Malcolm X, y solo conocer la comunidad. Cuando llegamos a la avenida Lenox, vimos a una multitud. Preguntamos qué estaba pasando y nos dijeron que Malcolm X hablaría. Nos habían contado que era el coco, que creía en violencia y en matar blancos y todo eso. Esos eran los rumores. Pero nos dijimos, escuchemos qué dice. Es hora de que nosotros abramos los ojos. Es hora de que nosotros abramos los oídos. Y es hora de que nosotros peleemos de una vez. No necesitamos que nadie más hable por nosotros, vea por nosotros o pelee por nosotros. Hablaba mucho de los ataques psicológicos de la supremacía blanca contra nuestras mentes. Y eso terminó de abrirme los ojos cuando escuché eso. Y me di cuenta de todo lo que me había pasado de niño y de adolescente. Ahora me daba cuenta de que era todo parte de las películas. Todas esas cosas eran parte de ese ataque psicológico, para que nos sintiéramos inferiores. Hay que darse cuenta de que llamar a alguien negro en los 50 y los 60 era un insulto muy violento. Fue Malcolm X quien, casi sin ayuda de nadie, transformó la conciencia racial del pueblo negro para que dejaran de sentirse avergonzados de ser negros. El honorable Elijah Muhammad nos prohibió robar, y robábamos. Nos prohibió apostar, y nos prohibió mentir. La delincuencia está fuera de control en Harlem. El juego está fuera de control en Harlem. Toda clase de vicios y maldades que destruyen nuestra comunidad está fuera de control en Harlem. En Harlem, todos conocían la historia de Malcolm Little, el joven rufián que había descubierto a la nación de Islam y a su profeta, Elijah Muhammad, en la cárcel. Fue Muhammad quien convirtió a Malcolm X el vocero de este movimiento separatista negro que soñaba con un mundo en que los musulmanes negros vivían separados de los blancos. Gracias a Malcolm X, la nación de Islam se volvió popular en los guetos de los estados del norte. Muchas personas que sufrían adicciones dejaron las drogas, se pusieron trajes y empezaron a creer en la nación del Islam. Mientras que en ese momento el cristianismo, ya fuera el cristianismo blanco o el cristianismo negro, no les estaba llegando, pero Malcolm sí. Y enderezó a muchos jóvenes que se habían
descarrilado y que se habían convertido en personas marginales. Y él les devolvió el orgullo de haber nacido negros. Esa organización estaba interesada en ofrecerle una opción y una alternativa a los afroamericanos. Ofrecía algo que, en cuanto a objetivos y metas, estaba muy alejado a lo que había. Digamos que eres cristiano, pues eso está conectado a la esclavitud, está conectado a tu esclavista. Él no está pensando en tu beneficio. Te está dando una religión que apacigua tu potencial para la violencia y para rebelarte. Usted describe el movimiento musulmán como una organización religiosa y dice que existe una gran confusión en torno a sus actitudes y a sus ideas. Quisiera pedirle una respuesta muy simple a una pregunta. ¿Odia usted a los blancos? No es una pregunta justa. El hombre blanco ni siquiera influye en mi actitud. El señor Muhammad nos enseña a amar a nuestros semejantes y que los blancos se ocupen de ellos mismos. Un blanco hoy, señor, después de secuestrar a millones de negros africanos, despojarlos de toda humanidad y relegarlos al rol de esclavos, ganado o animales, bienes, mercancías que pueden comprarse y venderse, y que luego, 100 años después de la proclama de emancipación, haga uso de todo tipo de artimañas para seguir sometiéndonos a la esclavitud, llamándonos ciudadanos de segunda. Un blanco hoy en día tendría que ser muy descarado para preguntarle a un negro si lo odia. Muy bien. Malcolm hablaba con los medios blancos, pero no estaba intentando convencer a los medios blancos de que lo que decía era la verdad, porque él sabía que distorsionarían sus palabras. King, por otra parte, como un artista de la oratoria, siempre estaba intentando captar la atención de los medios y usar a los medios para que respaldasen su enfoque de no violencia al cambio social. Tras la derogación de las leyes segregacionistas en los autobuses de Alabama, King lleva su retórica a otros estados del sur, surgiendo como el líder del movimiento de los derechos civiles. No esperemos 50 años a tener derechos. No esperemos 25 años a tener derechos. Queremos todos nuestros derechos. Los queremos aquí y los queremos ahora. Esto es lo que significa la revolución. El joven pastor se convirtió en una celebridad y los medios elogiaban la efectividad de su enfoque no violento. King y sus lugartenientes usaban la televisión estratégicamente. Frente a las cámaras buscaban provocar la violencia de las autoridades. A los manifestantes se les enseñaba a no ser hostiles con el adversario y a resistirse pacíficamente. King muy raras veces en sus comentarios públicos habla sobre atraer a la televisión. Habla de atraer a la conciencia de la nación. Desde luego, no puedes atraer a la conciencia de la nación si no lo haces a través de un medio nacional. Y los noticieros televisivos, al inicio de su apogeo en este periodo, es el camino más directo para llegar a una audiencia nacional. El método de la resistencia no violenta es una de las armas más potentes, si no es la más potente, que tienen los pueblos oprimidos que pelean por su libertad. En las ciudades del norte hacen oídos sordos al mensaje de la no violencia. Malcolm X frecuentaba las comisarías denunciando violencia policial. No me agrada el hecho de que la policía, aquí en el centro, le ha dado un puñetazo a un hermano en la boca sin que éste violara ley alguna, solamente por vender periódicos. Y sería muy peligroso que tengan la impresión de que hemos adoptado la filosofía de Martin Luther King de ofrecer la otra mejilla. Malcolm representaba la clase de actitud y perspectiva política
de muchos jóvenes negros, supuestamente militantes radicales que provenían de áreas urbanas del norte. Tenían otra actitud, les costaba asimilar esta noción de no violencia. Si alguien me da un golpe, que espere una reacción. No me imagino caer arrodillado al suelo para darle una ventaja extra a mi enemigo. Malcolm dice, si alguien te golpea, envíalo al cementerio. La estrategia de no violencia de Martin Luther King Jr. para Malcolm X era una filosofía endeble. Era la filosofía de ofrecer la otra mejilla. Era la filosofía de no devolver el golpe. Y Malcolm proviene de una tradición nacionalista negra que no cree en que podrás conseguir tu libertad, el respeto que mereces, tu dignidad, incluso dejando que alguien te dé una paliza, sin que intentes defenderte en modo alguno. Por eso Malcolm hace hincapié en la autodefensa. Pero King predica la no violencia, porque si los negros reaccionaran tratando de defenderse, eso atraería todo el rigor de la policía en perjuicio de esos manifestantes, y a los blancos les encantaría tener la posibilidad de matar afroamericanos indiscriminadamente. King y Malcolm tenían esa tensión. Es un placer estar hoy aquí ante ustedes en lo que será recordado por la historia como la mayor manifestación a favor de la libertad en la historia de nuestro país. La televisión tuvo un papel central en la pelea de los afroamericanos por la igualdad. En 1963, una serie de eventos cubiertos por periodistas de los canales nacionales les revelaron la dimensión del problema racial en el sur a millones de ciudadanos. 1963 fue el año del triunfo de Martin Luther King. Su relación con el presidente Kennedy, quien asumió el poder 2 años antes, era clave en su estrategia. Pero fue justamente esta alianza entre King y Washington, esta imagen idílica de blancos y negros reconciliados, lo que provocó la ira de Malcolm X. Todo comenzó en Birmingham, Alabama, en la primavera de 1963. Martin Luther King y otro pastor, Ralph Abernathy, fueron filmados mientras los arrestaban por organizar una manifestación ilegal. El arresto era parte de una estrategia que King usó en cada campaña. Era crucial que las cámaras captaran la agitación social. King y su movimiento eligieron Birmingham ya que encarnaba el racismo del sur. Una ciudad donde los blancos repetían el eslogan del gobernador: segregación hoy, segregación mañana, segregación por siempre. Lo que vieron King y la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano es que esta debía ser una crisis nacional, una emergencia nacional. ¿Cómo hacemos para que sea nacional? King creía que Alabama no quería ni podía ejercer el autocontrol. Y lo que él quería hacer era mostrar justamente eso, para que el gobierno federal se viera obligado a involucrarse y de esa manera aprobar una ley federal que anulara todas las leyes segregacionistas que aún estaban en vigor en Birmingham, Alabama, en 1963. En la cárcel, Martin Luther King redactó el texto que encapsulaba su combate. En su misiva desde la cárcel de Birmingham, King escribió: la meta de nuestro programa de acción directa es crear una situación tan crítica que inevitablemente abra las posibilidades de negociación. Tras la intervención del presidente Kennedy, King recuperó rápidamente la libertad. Unos días después, King y sus seguidores crearon una polémica a escala nacional. Uno de sus lugartenientes le sugiere: ¿por qué no traemos niños a la marcha? No tienen empleos ni hipotecas. Hay mucha polémica al respecto dentro del círculo de King.
pero se toma la decisión y, por lo tanto, tenemos cientos y cientos de niños marchando. Y ese también fue el momento en que Bull Connor, el comisionado de Seguridad Pública, decide desplegar los perros de ataque y los camiones hidrantes. Desde luego, los medios de comunicación están cubriendo toda esta historia, tanto los medios impresos, los fotógrafos y la televisión, que desde luego sigue siendo un recién llegado en el periodismo y las noticias. Esas fotos recorren el mundo. Dispérsense. Cuando nos llegan estas imágenes terriblemente dramáticas, tan poderosas, tenemos la historia de dos fuerzas opuestas. Una que se comporta con brutalidad y la otra que está siendo victimizada. Y resulta que para la televisión esta es una historia espectacular. En ese momento, los medios informan que Malcolm X critica ferozmente que King y el movimiento permitieran que los niños marcharan y fueran arrestados y golpeados. Y dice algo que se convierte en una cita muy famosa. Dice algo así como: nadie debería arriesgar la vida de mujeres y niños. King no es un campeón, sino un fraude. Es lo que más criticamos de Birmingham. El hecho de que usaran niños en esa marcha. Y tengo entendido que algunos allegados a King tenían reservas al respecto. En un inicio no les gustó la idea. Curiosamente, es en ese momento que la manera de cubrir a King comienza a cambiar, porque muy poco después de esta campaña en particular, ahora conocida como la campaña de los niños, muy poco después de eso, la estructura del poder blanco de Birmingham básicamente colapsa y reconoce que básicamente accede a las demandas de King. La cobertura mediática en torno a King empieza a cambiar rápidamente. Ya no es más el militante, es el héroe. 2 días después de su victoria sobre las autoridades locales, Martin Luther King fue blanco de un atentado. Extremistas blancos incendiaron varios edificios y los afroamericanos se amotinaron poco después del incidente. Como respuesta a las revueltas, Kennedy envió a la Guardia Nacional a las afueras de Birmingham. En Harlem, Malcolm X le puso voz a su ira. No queremos integración. Solo un tonto intentaría mezclarse con quien no lo quiere. Pero eso no significa que de ninguna manera justificamos lo que hacen esos caras pálidas de Birmingham, Alabama. Nuestro pueblo debería saberlo. Y tampoco es accidente que mientras los perros seguían atacando mujeres, niños y bebés negros, Kennedy no dijera nada. Recién cuando el negro contraatacó... Por favor, recién entonces fue que Kennedy envió al ejército. No dejen engañarse por Kennedy, ni por estos predicadores vendidos. Cuando los perros te ataquen, ataca a ese perro, sea un perro de 2 o 4 patas. Gracias. Tras los eventos de Birmingham, Martin Luther King y Malcolm X fueron entrevistados separadamente en un programa sobre la problemática racial. Nos brinda una interpretación sobre Era una oportunidad de mostrarle al público las dos visiones opuestas de la causa afroamericana. Malcolm X
ha dicho de su filosofía que cae en las fauces del blanco opresor, que al blanco le gusta escucharlo hablar del amor por el opresor, porque esto desarma al negro. Bien, pues yo no considero el amor en este contexto como algo carente de valor. No lo considero como una fuerza débil. Yo pienso en el amor como algo poderoso que puede organizarse en una acción directa, efectiva. Y creo que algunas de las críticas hacia la no violencia que hacen algunos críticos es porque no se dan cuenta de que hablamos de algo muy poderoso. Y ellos confunden la no resistencia con la resistencia no violenta. King da por sentado que la gente ya sabe que él lleva la razón. Así que está usando la tradición intelectual del blanco con el fin de hacerse entender. Malcolm no usa la tradición intelectual del blanco para expresarse. Malcolm usa las experiencias de los negros del gueto, de los negros a quienes les habla. Tu estilo de oratoria, ya seas Martin o Malcolm, emerge de las experiencias de vida que has tenido. El reverendo Martin Luther King predica la doctrina de insistir sin violencia en la defensa de los derechos del afroamericano. ¿Qué opina usted de esa filosofía? El blanco le paga al reverendo King, subsidia al reverendo King para que el reverendo King les enseñe a los negros a no defenderse. Eso significa no violencia, mantenerse inerte ante las bestias más crueles que ha esclavizado a un pueblo, el estadounidense blanco. Pero el objetivo del Dr. King es la igualdad de condiciones y la igualdad de derechos para el negro. No, la meta del reverendo King es que el negro se siente en un restaurante segregado al lado del mismo blanco que lo ha maltratado durante 4 siglos. La meta del reverendo King es que el negro perdone al pueblo que lo ha maltratado durante 4 siglos, arrullándolos y haciéndolos olvidar las injurias del blanco. Malcolm le criticaba a Martin precisamente que estuviera buscando ganar la batalla por sentarse junto a la gente blanca en un restaurante. Pero Malcolm dice, eso no es libertad. Sentarse junto a un blanco no es libertad. La libertad es que los negros tengan el derecho de autodeterminación para comprar su propio restaurante y no preocuparse de que el blanco no quiera servirlos. El 11 de junio de 1963 marcó una importante victoria para King y su movimiento. El presidente Kennedy dio un discurso televisado en que mostró la situación de los afroamericanos del sur como una crisis moral que afectaba a todo el país. Debemos decirle al mundo y a nosotros mismos que aquí todos son libres, salvo los negros, que no tenemos ciudadanos de segunda, salvo los negros, que no tenemos un sistema de clase o castas, o guetos o una raza inferior, exceptuando a los negros. Ha llegado la hora de que esta nación cumpla su promesa. Los incidentes en Birmingham han amplificado tanto la lucha por la igualdad que ninguna ciudad, estado o cuerpo legislativo puede optar por ignorarlos. Días después, en la Casa Blanca, los líderes del movimiento por los derechos civiles presentaron un plan ante el gobierno de Kennedy para un importante acto político en Washington. Su objetivo era atraer la atención a las injusticias que seguían afectando a 20 millones de negros. La presidencia temía que los disturbios llegaran a las calles de la capital de la nación, pero King aseguró que eso no pasaría. El evento se convirtió en una marcha pacífica celebrada según las condiciones de Kennedy. El día de la marcha, todo el país pudo seguir el evento en vivo por televisión, gracias a las cámaras que seguían el peregrinaje. Las 3 cadenas nacionales cubrieron el evento ampliamente, la culminación de 10 años de lucha por los derechos civiles.
Lo que se ve es un énfasis en blancos y negros hermanados. En la marcha había alrededor de 3/4 de afroamericanos y 1/4 de blancos. Pero si ves las imágenes, parecía casi 50-50. Una manera en que los noticieros televisivos mostraron este fenómeno monumental fue como una reconciliación entre negros y blancos. Ves las imágenes de los manifestantes y el énfasis está puesto en la dignidad. Así que ves estos retratos enmarcados de los manifestantes. Las cámaras de TV siempre están buscando a manifestantes bien vestidos y eso fue parte de la organización de la marcha. Ponte tus mejores ropas. Todo el país estará mirándote. Así que el impulso parecía ser, el día de la marcha, el de mostrarles a los televidentes que era una marcha pacífica, que este es el ideal, que esta es la cara de la integración. Para mí era casi como un día de campo. Era como que se respiraba una atmósfera de día de campo. A mí no me impresionó para nada. Y eso que yo ya había aceptado las críticas del hermano Malcolm a la marcha. Pero cuando estuve ahí, recuerdo haber pensado en ese momento, ¿quién podría criticar esto? Este es un gran golpe al gobierno de Kennedy. Parece que están haciendo algo y que está pasando algo grande. Hoy tengo un sueño de que mis 4 hijos algún día vivirán en una nación donde no se los juzgará por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo un sueño. Ahora eran 250,000 personas reunidas en un solo lugar, al parecer en la misma sintonía. Como que estaban ahí para idolatrar esa suerte de figura icónica que el Dr. King terminó representando. E incluso los organizadores reconocían que King sería la atracción. Phillips Randolph, en particular, sabía muy bien lo que estaba haciendo, que el Dr. King saldría a conmover a esa multitud como ningún otro orador podría conmoverlos. Yo sueño con que un día, allá, en Alabama, con su violento racismo, con su gobernador, llenándose la boca hablando de interposición y anulación, que un día allá en Alabama, niñas y niños negros podrán ir tomados de la mano con niñas y niños blancos, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño. Todo era, hoy tengo un sueño. Hoy tengo un sueño. Hoy tengo un sueño. Y para mí, una de las mejores frases de ese discurso que debería estar grabada en las mentes de los jóvenes negros es: los padres de la patria nos han dado un pagaré y hoy hemos venido a cobrar ese cheque. Para mí, esa frase tan simbólica, con todas las imágenes que crea en la mente, fue una declaración contundente e ignorada por completo. Pero nos negamos a creer que esta justicia corrupta esté en bancarrota. Nos negamos a creer que haya fondos insuficientes en las grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Hemos venido a cobrar este cheque que le otorga a su tenedor la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia. Para Malcolm X, los negros debían rechazar la marcha de Washington. En un famoso discurso criticó lo que él llamaba la farsa de Washington. La misma cofradía que puso a Kennedy en el poder se unió a la marcha de Washington. Es como cuando preparas un café demasiado negro, es decir, demasiado fuerte. ¿Qué haces entonces? Lo integras con crema. Si antes estaba caliente, ahora está frío.
Si antes su sabor era fuerte, ahora está soso. Si antes te despertaba, ahora te dará sueño. Esto es lo que hicieron en la marcha de Washington. Se unieron a ella, formaron parte de ella, se adueñaron de ella y como resultado perdieron su militancia. Dejaron de estar enfadados, dejaron de hervir de rabia, dejaron de ser intransigentes. Y la marcha dejó de ser una marcha para convertirse en un picnic, en un circo. Nada más que un circo, con payasos y todo. La controlaron a tal punto que les dijeron a esos negros a qué hora llegar, cómo ir, por dónde caminar, qué pancartas llevar, qué canciones cantar, qué discurso dar y qué discurso no dar. Y se les ordenó que se marcharan al anochecer. La marcha de Washington selló una alianza entre King y Kennedy. A partir de ahora, solo King tenía llegada a la Casa Blanca. Según los medios, ambos hombres escribirían la historia del país, pero sería escrita sin Kennedy. Lunes 25 de noviembre de 1963. Todo Estados Unidos estaba consternado por el asesinato de Kennedy, cuyo funeral televisado fue visto por millones. King y la causa afroamericana acaba de perder a su aliado político más poderoso. Mientras tanto, Malcolm X interrumpía el duelo nacional. Cuando Kennedy muere, como la angustia de la nación era tan intensa, cualquier frase o cita que siquiera pareciera criticar a Kennedy, simplemente no sería tolerada. Malcolm X, vicecomandante del movimiento musulmán negro, expresó su alegría por el asesinato del presidente Kennedy en un acto en Manhattan el domingo pasado. Según Malcolm, el asesinato del presidente fue un caso de cosecharás tu siembra y agregó, como soy del campo, la cosecha no me entristece, por el contrario, me alegra. En Chicago hoy, Elijah Mohammed, líder del movimiento musulmán, suspendió a Malcolm X y rechazó sus declaraciones. Uno sale al campo, planta semillas por todos lados y las riega. El significado de cosecharás tu siembra es lo mismo que decir, haz el mal y el mal te volverá. Y según Malcolm X, el gobierno de Kennedy había permitido toda esa violencia en Birmingham y demás, sin hacer demasiado al respecto. Pero la manera en que los medios, desde luego, interpretan ese dicho es que para Malcolm X, Kennedy merecía que lo mataran. Y como Malcolm había sido durante tantos años mostrado como un radical, militante y violento, como un degenerado, básicamente, no podía haber otra manera de interpretar esos dichos en los medios masivos. Personalmente, ojalá no lo hubiera dicho. No porque no fuera verdad, ya que yo lo creía, sino porque terminó dándoles munición a sus enemigos, tanto en los Estados Unidos como en la nación del Islam, para ser atacado. Tras 3 meses de silencio impuesto por Elijah Muhammad, Malcolm X fue finalmente expulsado de la nación de Islam. A partir de ahora, solo hablaría en su nombre. ¿Se considera militante? Me considero Malcolm. Cuando abandonó la nación del Islam en marzo de 1964, creo que en gran medida sintió una especie de liberación, se sintió liberado. Es más, en algún momento dice, me han sacado la camisa de fuerza. Ahora puede moverse y volverse más político. Debemos entender que la nación del Islam tendía a aplacar cualquier clase de expresión política. Tendía a alejarse de eso. Por eso Malcolm se metió en problemas cuando habló del asesinato de Kennedy y dijo eso de cosecharás tu siembra. Se metió en grandes problemas y eso fue lo que precipitó otros eventos, pero él ya estaba, a mi juicio,
empezando a alejarse de eso de todos modos. Se veía en una plataforma más grande, haciendo una mayor contribución. ¿Cuál será la diferencia entre su nuevo movimiento y la Nación de Islam? La diferencia básica es que probablemente será más flexible y no es mi intención enseñar a quienes ya son musulmanes, sino llevar el mensaje del señor Muhammad entre los negros no musulmanes. ¿Colaborará con los grupos que trabajan para la integración? No nos uniremos a ellos ni ellos a nosotros, pero trabajaremos juntos en todo objetivo en común, o que sea para el bien común de la comunidad negra. En Washington, Martin Luther King continuó trabajando políticamente con un grupo de senadores que compartían sus ideas. Se sumó al debate de la redacción de un proyecto de ley sobre derechos civiles. Iniciado por Kennedy, era una legislación progresista que contemplaba los derechos de los afroamericanos. En una rueda de prensa que dio en el Capitolio, King vio a un oyente inesperado en el fondo de la sala. Se trataba de Malcolm X. Malcolm siempre quiso reunirse con Martin y debatir con él. Pero King siempre se había negado a reunirse con Malcolm. En gran parte porque sabía que si se reunía con Malcolm, el soporte de la comunidad blanca terminaría casi por desaparecer. Así que King debía comportarse de manera tal que el respaldo que había conseguido de la comunidad internacional blanca no se evaporara. Tras la rueda de prensa, ambos hombres se vieron cara a cara. La reunión que King siempre había evitado, Malcolm X la convocó frente a la prensa y los fotógrafos. La reunión duró apenas un minuto, pero estas imágenes que los captaban lado a lado, como esta foto donde están sonriendo, se convirtieron en un potente símbolo de la reconciliación entre dos visiones opuestas de la causa afroamericana. Esas dos personas, Martin y Malcolm, simbolizan algo dentro de cada afroamericano. Cada uno de nosotros lleva adentro un poco de Martin Luther King y un poco de Malcolm. Verán, Malcolm representa ese orgullo negro que dice que no queremos que el blanco nos moleste, que somos los Malcolm representados en ese fuego, en esa lucha, que se rehúsa a dejar que otros definan quiénes somos. King representa nuestro deseo de llevarnos bien con todos, incluyendo blancos. Nuestro deseo de crear una sociedad para cada pueblo, definida por la no violencia, por el amor y el cariño por todos los miembros de la sociedad. El 2 de julio de 1964 se firmó en la Casa Blanca la Ley de los Derechos Civiles. Lo que King vio nacer ese día fue una ley federal que penaba cualquier acto de discriminación racial en los Estados Unidos. Se mostró junto al presidente Johnson como un héroe victorioso. Por fin, esta ley fue la respuesta de Washington a su sueño. Días después, otra pesadilla sacude al país. Tras la muerte de un adolescente negro en manos de un oficial de policía, se desatan disturbios en Nueva York. Durante 2 días enteros, la violencia se adueñó de los vecindarios afroamericanos. Cuando los lugartenientes de King intentaron apaciguar los ánimos, sus súplicas no lograron aplacar la cólera de las calles. Por favor, vuelvan a casa y protejan la dignidad de nuestra comunidad. Más de 400 personas fueron arrestadas durante los disturbios y varios oficiales de policía terminaron heridos. Para Malcolm X era síntoma de que los negros ya no estaban dispuestos a ofrecer la otra mejilla y que había comenzado la escalada de violencia. En el año 1600 yo era un africano.
Hasta 1865, un esclavo. En el 1900 era un negrito. O al menos así me llamaban. En 1960 yo era un negro. Hasta que llegó el hermano Malcolm, quien fue abatido por las balas de sus hermanos. Pero la amarga verdad perdura. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado. Durante el comienzo de un acto político en el auditorio Audubon de Harlem, 3 hombres le dispararon a Malcolm X. Uno de los asesinos, miembro de la Nación de Islam, fue arrestado el mismo día. Esta violenta muerte puso fin a uno de los más famosos debates políticos en la historia afroamericana. Martin Luther King expresó sus sentimientos pocos días después. Creo que Malcolm X tenía un rol que interpretó el rol de señalar los problemas, de ponerlos en evidencia, pero su gran problema era su incapacidad de dar con una solución. Tenía eslóganes que eran llamativos y que entusiasmaban a la gente, pero no creo que nunca haya propuesto una solución al problema. Lo que King no sospechaba es que muerto, Malcolm X se convertiría en algo más que un rival. Se convertiría en una memoria, una conciencia revolucionaria para una generación de jóvenes afroamericanos. Entonada en los guetos, la noticia de su muerte sonaría como una venganza contra King. Seis días de disturbios en un vecindario afroamericano de Los Ángeles ha dejado escenas que recuerdan a ciudades devastadas por la guerra. Más de 100 manzanas fueron incendiadas y saqueadas. Tras la llegada de la Guardia Nacional se logró restaurar un cierto orden. Las pérdidas causadas solamente por los incendios se calculan en $200 millones. En la segunda mitad de los años 60, Estados Unidos entró en un largo ciclo de disturbios raciales. La atención de los medios pasó de los poblados del sur a los guetos del norte. King siguió este movimiento e hizo campaña para denunciar las injusticias económicas que los negros sufrían en las ciudades más grandes del país. Para King, los disturbios eran berrinches. De niños, de personas despojadas de opciones. Berrinches. Es un clamor que dice, yo soy alguien, aquí estoy, escúchame a mí. Mira lo que estás haciéndome. Y King entendía eso. Y tenía en claro que el mismo estilo de resistencia que había usado en el sur no daría resultado en el norte. Él dice que todos deben tener derecho. En Washington, el Senado formó un comité para investigar la creciente violencia en los guetos. King fue convocado a dar su opinión al respecto. Los problemas que nos señala básicamente son económicos y sociales. Correcto, señor Rivikoff. Yo creo que es necesario ver en esta coyuntura que los problemas que confrontamos son las penurias económicas. Durante aproximadamente una década, trabajamos por la vivienda pública y el derecho al voto. Y como dije antes, era necesario hacer esto para echar por tierra un estigma, con el fin de eliminar la humillación de un sistema de castas. Pero ahora estamos ingresando en un área en que debemos demandar reformas básicas que apunten a aliviar estos problemas económicos y toda la problemática de la vivienda y la educación. Creo que es evidente que esto es más difícil. Era más fácil integrar las instalaciones públicas y ganar el derecho al voto porque no le costaba nada al país. Estaba metiéndose en el área económica y en la justicia económica. Y ese era todo otro mundo, y muchas personas que lo respaldaban para deshacerse del segregamiento en autobuses y en restaurantes. Cuando el debate se volvió económico, esas personas se alejaron de él. Porque a partir de ese momento el juego había cambiado.
Cuando vemos a King en sus últimos años, empieza a referirse a todos estos negros radicales de nuestra tradición que además desafiaban al gobierno. Así que King empieza a decir que habían convertido su sueño en una pesadilla y se opone a la guerra de Vietnam y empieza a organizar la campaña de los pobres y a luchar contra la pobreza. Ese King era el King que se convirtió en el King más radical y ahí comenzó a confluir con Malcolm. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis. Unos días después, en su funeral, la comunidad negra no solo lloraba a su líder nacional. A 3 años de la violenta muerte de Malcolm X, también debió despedirse de los 2 sueños que habían forjado la historia de los afroamericanos. En 1963, en Washington, D.C., intenté compartir con la nación mi sueño. Ahora debo confesar que estoy empezando a ver cómo se transforma en una pesadilla. Martin Luther King.